Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Programación 1. En esta oportunidad vamos a tratar la segunda parte de los tipos de datos elementales con los que cuenta el lenguaje Python. En videos anteriores estuvimos hablando de lo que serían los tipos numéricos con los que cuenta el lenguaje, enteros, de punto flotante, y también estuvimos viendo los tipos booleanos y sus operadores. Ahora, como les decía anteriormente, vamos a ver lo que serían las cadenas de texto o strings. Los strings no son como los tipos de datos que vimos hasta ahora, y eso es porque en Python un string es una secuencia, es decir, una colección ordenada de valores, más precisamente en este caso de caracteres. ¿Qué es un carácter? Bueno, un carácter es la unidad más pequeña en un sistema de escritura. Caracteres son las letras, los dígitos, los símbolos de puntuación, incluso los espacios en blanco y también lo que serían las directivas de salto de línea o tabulación. A diferencia de otros lenguajes, en Python los strings son inmutables. Esto quiere decir que no podemos modificar el contenido de una cadena de caracteres. Lo que tenemos que hacer es copiar una cadena de caracteres en otra para obtener el mismo efecto. Para crear un string o una cadena de carácter en Python tenemos múltiples alternativas. Algunas ya las vimos, pero vamos a repasarlas. Podemos crear strings con comillas simples, como vemos ahí en el caso que dice snap. También podemos crear strings con comillas dobles, como dice Crackle. Podemos crear strings con triple comillas simples o triple comillas dobles. Y también podemos crear strings convirtiendo valores de tipo de dato numérico o booleano a string utilizando la función str. El propósito de que podamos crear strings con comillas dobles o comillas simples es que podamos incluir alguno de estos símbolos dentro de los que delimitan el string. Es decir, si tengo un nombre que dice Calle O'Connor y después de la O tengo una apóstrofe, ¿sí? Una comilla simple, entonces me convendría encerrar ese string en comillas dobles. Y si en cambio tengo un texto citado entre comillas dobles, tal vez me convenga delimitar el string con comillas simples al principio y al final. Antes de continuar con esta diapositiva, lo que vamos a hacer es ir a Visual Studio Code para ver el efecto que tiene lo que detallamos en la diapositiva anterior. Aquí tengo un archivo que se llama strings.py, en donde tengo ejemplos por cada una de las diapositivas que van a estar en este video. Lo que voy a hacer es comentar las líneas de código con control K, C, que siguen, y me voy a concentrar en lo que serían los ejemplos de la diapositiva 3. Voy a guardar el archivo, y fíjense que acá tenemos lo mismo que estaba en la diapositiva anterior, pero lo que agregué son llamadas a la función print, en donde paso los strings entre comillas simples, comillas dobles, triple comilla simple, triple comilla doble, y la llamada a la función str para mostrar por consola el efecto que tiene la ejecución de estas sentencias. Si le damos run acá al archivo, fíjense que el resultado es siempre mostrar el texto que está entre las comillas, ya sean dobles o simples, y las comillas no aparecen en los resultados que están en la terminal, ¿sí? Tengan en cuenta que las comillas que delimitan principios y final de strings no son parte del resultado que se muestra. Aquí vemos, tranquilamente se están mostrando los strings, y vamos a ver qué pasa si yo no usaría comillas dobles para mostrar, por ejemplo, Calle O'Connor, ¿sí? Fíjense que si yo hiciese print de comillas simples, Calle, o pongo comillas simples, Connor, lo que va a pasar es que si guardo este archivo y lo trato de ejecutar, me va a decir que tengo una sintaxis inválida. Eso es porque estaría teniendo aquí, luego del string, lo que podría ser interpretado como Python por una variable, pero no tengo ningún operador entre este string y lo que sería la variable, ¿sí? Entonces es como que no puedo cerrar el string si utilizo comillas simples. Entonces me queda utilizar
comillas dobles para delimitar el string, o algo que vamos a ver más adelante que son las secuencias de escape, ¿sí? Pero bueno, sería el mismo efecto que teníamos anteriormente. Continuamos entonces con la presentación y vamos a hablar ahora de lo que serían los strings con triple comillas. Los strings con triple comillas son útiles para definir strings multilínea. Esto quiere decir strings donde la cantidad de líneas excede la unidad. Vamos a Visual Studio Code para ver el efecto que tiene. Me voy de vuelta al archivo strings.py, voy a comentar la primera parte y voy a descomentar todo lo que tenemos en la diapositiva 4, que sería todo esto. Bueno, fíjense, acá tengo una sola línea, digamos, realmente ejecutable, que sería donde tengo un string multilínea definido con las triple comillas. En este caso hay un texto en latín que se llama lorem ipsum, es muy común en lo que sería el desarrollo web. Fíjense que aquí no estoy teniendo ningún error de sintaxis y tengo dos líneas en donde el string termina acá y continúa acá. Si yo muestro esto ejecutando el programa, no tengo ningún problema y se me muestra lo que sería el resultado en la terminal. Fíjense que termina en elite acá, punto, y lo mismo tengo aquí. Vamos a ver si descomento esta línea que tenemos antes y comento la anterior, ¿qué pasa si usase los strings con comillas dobles o con comillas simples? Fíjense, lo que pasa es que el intérprete de Python me arroja un error porque me dice que no tengo terminado lo que sería el string, ¿sí? Eso es porque no hay una comilla doble que cierre este string y tampoco un paréntesis que cierre el print, ¿sí? Entonces una forma fácil de escribir strings multilínea es usando las triple comillas. Volvemos a la presentación. Bueno, también hay un tipo especial de string, que es el string vacío, que no tiene ningún carácter, pero es completamente válido, ¿sí? Si nosotros imprimimos el string vacío, vamos a tener el efecto de que se nos muestra dos comillas simples, digamos, sin ningún carácter adentro. Fíjense que si abro Python idle y hago comillas dobles, enter, se me muestran comillas simples. Si hago comillas simples, también. Y si hago triple comilla doble, mismo efecto. Ese es el string vacío. Continuamos entonces con la presentación. Ahora que utilizando las triples comillas dobles o triple comillas simples, que también son conocidos con el nombre de docstrings, podemos escribir saltos de línea. ¿Qué pasa si queremos escribir dentro de un string algún carácter que tenga un significado especial en Python, como el numeral o un tab? Para eso tenemos algo que se conoce con el nombre de secuencias de escape. Una secuencia de escape en Python se expresa dentro de un string escribiendo la barra invertida y luego un carácter. Si queremos escribir, por ejemplo, dentro de un string con comillas dobles un salto de línea, tendríamos que poner barra invertida y la letra N. El efecto que tiene es que ese string, al imprimirse por pantalla, va a interpretarse que tenemos un salto de línea ahí. También podemos escribir barra T y el efecto que va a tener es que vamos a tener un tab. Hay una tabla de secuencias de escape que nos dice el efecto que tiene cada uno de los caracteres que ponemos después de la barra invertida. Vamos a ver esto funcionando en Visual Studio Code. Para eso me voy a el mismo archivo que estábamos trabajando hoy, strings.py. Voy a comentar todas las líneas ejecutables que teníamos antes.
y voy a descomentar lo que sería la diapositiva 5. Fíjense que acá tenemos la letra de una canción en donde dentro de los strings tenemos varias entradas de /n. Y después tenemos el nombre de ese tema con un /t. Si guardo el archivo en File, Save y ejecuto, fíjense que el efecto que tiene es que cada vez que se encontró con un /n, lo que interpretó Python es que era un enter. Y en el caso del nombre de la canción, después de las palabras Sweet Child, hay un /t que es interpretado como una tabulación, ¿sí? Entonces el espaciado es eso. Volvemos a la presentación. Dijimos anteriormente que en Python los strings son secuencias de caracteres. Si bien esto lo vamos a explicar mejor en futuras unidades, tenemos que saber que los strings nos permiten acceder a cada uno de los caracteres que los componen especificando la posición o índice. La primera posición va a ser la que está más a la izquierda y la podemos acceder especificando el índice 0. La que sigue va a tener índice 1 y así sucesivamente. La última posición va a ser la que está más a la derecha. La podemos accesar especificando su posición en orden o también especificando el índice -1 y si queremos la anteúltima podemos especificar -2, -3 para la antepenúltima y así sucesivamente. Los índices válidos que podemos acceder en un string de longitud x son los enteros que van desde la -x hasta el x positivo -1. Es decir, si el string tiene una longitud de 26, podemos acceder desde -26 hasta 25, siendo el 0 una posición accesible y válida que corresponde a la primera posición. Vamos a ver cómo funciona esto en Visual Studio Code. Volvemos a string.py y ahora lo que vamos a ver son los ejemplos que están para la diapositiva 6. Fíjense que acá lo que voy a hacer es definir un string que son todas las letras del abecedario, una al ladito de la otra. Eso lo voy a asignar a una variable que se llama letras. Y luego lo que voy a hacer es imprimir por pantalla lo que voy accediendo utilizando los corchetes y el índice o posición de cada uno de los caracteres dentro de letras. Voy a comentar lo que serían las últimas operaciones para que sea más fácil de interpretar. En la primera instrucción print, lo que estoy haciendo es acceder a la posición 0 del string letras. Esto es, imprimiría por pantalla la letra A. En la segunda instrucción estoy imprimiendo lo que sería la posición 1 del string letras, que sería la B. Fíjense que si ejecuto hasta ahí, tengo ese resultado, A y B. Luego, si descomento los strings, las instrucciones que siguen, voy a File, Save y ejecuto. Fíjense que lo que pasa es que accediendo a la posición letras -1, lo que hago es imprimir por pantalla la última posición del string, que en este caso es la Z. Luego hago letras -2, que me imprimiría la Y, acá está el resultado. Y por último hago un print de letras 5. Vamos a ver por qué aparece la F ahí como resultado. Bueno, la A sería la posición 0, la B sería la posición 1, C la posición 2, D la posición 3, E la posición 4 y F la posición 5. Por eso se nos muestra la F a partir de la instrucción print letras 5. Si ponemos print letras 25, vamos a ver que el resultado de ejecutar eso es también la Z. ¿Y qué pasa si nos vamos de los índices de lo que serían válidos? ¿Sí? Si pongo 26 acá, ejecuto y fíjense que tengo un error de
index out of range, ¿sí? String index out of range, que sería el índice de la cadena fuera de rango. Quiere decir que la posición que estoy especificando no existe en el string. Ahora, fíjense que también si pongo un número muchísimo mayor, por ejemplo un 100, ¿sí? También voy a tener el mismo resultado, ¿sí? Por eso esta línea estaba comentada para mostrarles el efecto que tenía. Vamos a seguir ahora con la presentación y vamos a hablar de slice. Pero antes vamos a definir lo que es un substring. Un substring es el nombre con el que se conoce a una parte de un string. Un substring es también un string. ¿Cómo podemos extraer un substring a partir de un string? Bueno, una alternativa en Python es utilizando lo que se conoce con el nombre de slice. Slice, la palabra slice viene del inglés rebanada. ¿Cómo definimos un slice en Python? Definimos un slice poniendo después del string corchetes y especificando una posición de inicio, luego el carácter 2 puntos, una posición de fin, luego el carácter 2 puntos y opcionalmente un paso. Todos los valores que dijimos pueden ser omitidos y los efectos que tenemos son distintos. El slice va a incluir los caracteres coincidentes con el inicio, pero no con el fin. O sea, lo que nos va a devolver es un substring que va desde la posición que especificamos desde inicio, pero con el fin -1. Entonces, tenemos que, si tenemos el nombre de un string, corchetes, 2 puntos, lo que vamos a hacer es extraer la secuencia completa de principio a fin. O sea, es el mismo, el substring que obtenemos es el mismo string. Si ponemos entre corchetes un valor de inicio, 2 puntos, y no especificamos un final, entonces Python lo que va a interpretar es que queremos cortar el string desde el inicio, desde la posición especificada por inicio hasta el fin. Si especificamos solamente el fin, va a entender que queremos desde el principio hasta el valor que indicamos de fin -1. Si especificamos un inicio y fin, va a tener el efecto que detallamos anteriormente, desde el inicio hasta el fin -1. Y la última opción es definiendo un inicio, un fin y un paso. Este paso nos va a decir la cantidad de caracteres que queremos omitir en cada una de los pasos que se van a ejecutar para cortar el string. Si el paso es 1, que es el valor por defecto, nos va a retornar todos los caracteres del string armando otro substring. Vamos a ver un poco esto en Visual Studio Code para que Bien, me voy a strings.py, voy a comentar el texto que estaba, o las líneas de código que estaban acá en diapositiva 6, y lo que voy a hacer es descomentar diapositiva 8. Fíjense que aquí lo que hacemos es, y necesito letras que esté disponible, o sea, la variable letras. Fíjense que acá hacemos el substring que nos retorna el string completo. Si ejecutamos hasta ahí, comento, ejecuto, ¿sí? Todas las letras del abecedario. Si ejecutamos letras 20 y no especificamos un fin, fíjense el efecto que tiene. Ejecutamos de vuelta, ¿sí? Desde la U hasta la Z. Eso es porque la letra, perdón, el carácter que está en la posición con número 20 es la U, y desde la 20 hasta el final me va a devolver este slice. Si hacemos un print de un slice de 12 hasta 15, fíjense, MNO, ¿sí? 3. Ahí incluiría los caracteres que van desde el 12 inclusive hasta el 14, no el 15. Si hacemos un print de letras -3 hasta el final, ejecutamos X y Z. Si hacemos un print de letras sin especificar
ni inicio ni fin, pero especificando un paso con valor 7, fíjense lo que va a hacer. Va a traer la primera, después va a saltear 7 caracteres, me va a volver la segunda, que es la H, va a saltear 7, me va a volver la O, va a saltear 7, me va a volver la B corta, y después ya no hay más 7 caracteres después de la B corta, así que termina ahí. Y si hacemos print de letras, no especificando ni el inicio ni el paso, y el número menos, perdón, no especificando ni el inicio ni el fin, pero especificando como paso -1, lo que obtenemos es el string invertido. Algo que, si conocen por ahí otros lenguajes de programación, es bastante complicado, o más complicado que esto. Seguimos con la presentación. Acá tenemos un poco lo que hablábamos recién, así que podemos continuar con el siguiente tema, que es el de longitud. Hasta ahora hemos utilizado algunos caracteres de puntuación especiales para tratar con strings, como por ejemplo el más para la concatenación, el asterisco para la repetición y lo que sería los corchetes para la subindicación o los slices. Pero Python tiene también muchas funciones integradas que nos permiten tratar con strings. Una de ellas es len. La función len nos permite contar la cantidad de caracteres que tiene un string. La palabra len es un diminutivo del inglés length, que vendría a ser longitud. Si ponemos len y entre paréntesis el nombre de una variable o de una expresión string, lo que vamos a obtener es la longitud de esa cadena de caracteres. Obviamente que el string vacío tiene longitud 0. Si vamos a Visual Studio Code, comentamos las líneas de la diapositiva anterior y lo que vamos a hacer es descomentar estas y ejecutar. Fíjense que el efecto que tiene hacer len de letras e imprimirlo por pantalla es devolvernos el número entero 26, y si hacemos len del string vacío, en este caso con comillas simples, el resultado es 0. Mismo efecto si ponemos comillas dobles, ¿sí? Longitud 0. También aquí podríamos obtener la longitud de concatenar prueba con, por ejemplo, letras. Si ejecutamos esto, fíjense que nos da 32. O sea, más letras de las que están en el abecedario. Bueno, eso fue todo por este video. Nos vemos en la próxima unidad. Chau, chau.